Bien, entonces voy a describirles aquí un proyecto de investigación que estamos desarrollando con financiamiento de PAPID y lo que aquí tratamos de investigar con en este proyecto es caracterizar el comportamiento de la parte baja de la cuenca del río Grijalva. Bueno, por unas características que vamos a descubrir en un momento. Bien, la cuenca baja del río Grijalva se encuentra en esta zona. Si ven, el río Grijalva viene desde Guatemala. Llega aquí, como características principales es que hay 4 presas que comenzaron a construirse, a operar entre 1966 y 1987. En particular, la estructura que nos interesa aquí, por su relevancia que vamos a ver, viene el río Mezcalapa y se divide en 2 ríos. Entonces, allí en particular lo que nos interesa es la distribución del flujo, debido a que aquí, como pueden ver, el río Carrizal cruza por la ciudad de Villahermosa y por otra parte, al lado del río Samares están diferentes ciudades y la distribución del flujo, si se concentra más hacia uno o hacia el otro lado de las corrientes, puede ocasionar problemas de inundaciones. Entonces, ¿cómo se ha comportado esta distribución en los últimos años? Bien, aquí con información de estaciones hidrométricas, tenemos más de 50 años de información y bueno, aquí podemos observar cómo cómo se ha distribuido el flujo. Entonces, aquí, por ejemplo, identificamos 3 etapas. La primera etapa abarca desde que tenemos registros hasta 1983, donde se observa que el río Carrizal perdió capacidad, es decir, disminuyó el flujo que capturaba. Posteriormente, entre 1983 y el 2005, si ven, aumentó, llegó a valores superiores al 70% del flujo que venía del río Mezcalapa. Aquí bueno, produce problemas porque si tenemos más agua por el río Carrizal, pues como vimos, produce problemas de inundaciones en Villahermosa. Por eso hubo una intervención en este río, que vamos a ver en un momento, para tratar de controlar otra vez la distribución, pero que tuvo consecuencias no deseadas. Bien, entonces el trabajo, lo que hemos estado trabajando en este proyecto es tratar de identificar las causas de este comportamiento, porque imagínense aquí, aquí todo es inestable. ¿Qué puede pasar en los siguientes años, ¿no? Entonces, tratar de ver cuáles son los factores que determinan esta distribución. Comenzando entonces con la etapa 1, entonces, ¿cuáles son los factores que nosotros identificamos? Bien, aquí está en perfil el río Mezcalapa y los 2 difluentes. Entonces, tenemos aquí, recuerden, les mencionaba que tenemos 4 presas hacia aguas arriba. Entonces, aquí está la que se encuentra más abajo, la presa Peñitas. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos un sistema de presas en un sistema fluvial? Por un lado, bueno, las presas tienen un efecto de almacenamiento que tiene un efecto de regulación en el escurrimiento. Entonces, de hecho, aquí tenemos una frontera, que es lo que había antes de las presas y qué es lo que hay después de las presas. Antes de las presas, si ven, aquí está el flujo natural. Tenemos en la época de estiaje poco escurrimiento, en la época de lluvias un escurrimiento significativo. ¿Qué pasa cuando ponemos las presas? Pues eso se regula, si ven ya no hay picos, ¿no? Entonces se regula más el flujo. Si calculamos el escurrimiento promedio mensual, entonces vemos aquí el contraste de antes y después de las presas. Antes de las presas se ve claramente el comportamiento de estiaje y de lluvia, pero cuando ponemos las presas se homogeneiza el escurrimiento. Entonces ese es digamos, un primer factor que digamos, ahora el sistema de la bifurcación está sujeto, se cambian sus condiciones, está sujeto a este comportamiento. Por otra parte, pues, sabemos que las presas tienen un efecto de retener los sedimentos. Entonces, bien, entonces esos 2 factores, la homogeneización del flujo y la sedimentación, pues, queremos analizar si eso puede ser la causa del comportamiento que observamos, en donde el río Carrizal comenzó a capturar menos flujo. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear un modelo morfohidráulico, es decir, resuelve la hidráulica y resuelve el transporte de sedimentos y la evolución del fondo. Y con estas 2 condiciones forzantes que mencionábamos antes, es decir, los hidrogramas
antes y después de la construcción de las presas y la retención del sedimento. Y bueno, simular toda esta bifurcación desde la presa de Peñitas hasta la desembocadura del mar, pues no es práctico por los tiempos que tomaría. Por eso hicimos una geometría representativa de la bifurcación con las características principales que tiene esta bifurcación. Una característica es que el río Samaria, el que no pasa por Villahermosa, tiene un gradiente hidráulico mayor, dado que tiene un recorrido más corto hacia el mar. Pero también, observando información histórica, el río Mezcalapa canaliza el flujo por una curva que tiene aguas arriba hacia el río Carrizal. Entonces, generamos un modelo con estas características y con estas condiciones forzantes. ¿Qué es lo que encontramos con estas simulaciones? Por un lado, bueno, vamos a revisar cuál es el efecto de la retención de sedimentos. Cuando nosotros retenemos los sedimentos, el río estaba, antes de que existieran las presas, estaba adaptado para transportar cierta cantidad de sedimentos. Si le cortamos eso, entonces, bueno, comienza un proceso de incisión, es decir, bueno, el fondo desciende y eso se propaga y llega aquí al punto de la bifurcación. Y luego, ¿hacia dónde se propaga? Se propaga hacia el río, el difluente que tiene la mayor capacidad hidráulica. Entonces, ese proceso se viaja por el río Samaria y entonces comienza un proceso de retroalimentación positiva. El río se degrada, es decir, tiene un proceso de incisión, le da mayor capacidad hidráulica y entonces comienza a capturar más flujo y bueno, este proceso se repite. Por otro lado, con la homogeneización del escurrimiento por efecto de almacenamiento, se desarrolla un proceso de depósito en esta zona. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Recuerden, antes de las presas teníamos picos muy grandes durante la época de avenidas, pero cuando construyeron las presas eso se suprimió. Entonces los picos tenían un efecto de ir permitiendo que los sedimentos se transportaran a lo largo de este cauce, el equivalente del río Carrizal. Entonces, bueno, le daba dinámica para transportar sedimento. Cuando suprimimos los picos, entonces ya no tiene esa capacidad y comienza a acumularse sedimentos en esta zona. Y en este caso es un proceso de retroalimentación negativa, es decir, se va tapando la entrada, le vamos reduciendo capacidad y cada vez tiene menos capacidad para transportar sedimentos. Entonces, en ese sentido, lo que observamos con estas simulaciones es que los sedimentos producen un aumento de capacidad en el equivalente del río Samaria, es decir, aumenta su capacidad para capturar flujo y la disminución de capacidad en el río Carrizal, bueno, también es lo que observamos, ¿no? Con la homogeneización del hidrograma. Entonces, eso es consecuente con lo que se observa en la primera etapa, en donde el río Carrizal pierde capacidad. Ahora vamos a concentrarnos en la segunda parte, en donde, digamos, no en la etapa 2, sino vamos a irnos a la última, en donde, bueno, también es por efecto de actividad humana. Le quedan 2 minutos, doctor. Sí, sí, gracias. Bien, entonces aquí el punto es que, si ven, antes del 2005, entonces este río estaba llevando mucha agua y por ello se desarrolló un sistema de compuertas para regular el flujo. Entonces, bueno, la regulación se ve aquí. Entonces, otra vez el flujo estaba hasta acá arriba, ahora se va hasta acá abajo. Entonces, aquí está, durante ese periodo desde 2005 hasta el 2021, cómo se comportó, bueno, lo que viene del río Mezcalapa y lo que deriva por el río Carrizal. Entonces, aquí hay una etapa de transición. En el 2011 comienzan a operar las primeras compuertas, son 2 compuertas en ambas márgenes. Y luego la construcción concluye en el 2003, en donde se logra otra vez una operación ideal. Se regula completamente el flujo en el río Carrizal, pero después hay un comportamiento inesperado. Desde 2005 en adelante, entonces comienza a disminuir el flujo que deriva por el río Carrizal, hasta un punto en donde, si ven, captura menos de 100 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Si nos vemos por esta fecha, por el 2010, hay una entrada franca por el río Carrizal. Pero si nos vamos a esta zona, las compuertas tienen un efecto que genera una zona de sedimentación en esta zona y reduce, digamos, la capacidad para capturar flujo por este difluente. Por eso se requiere ahora con frecuencia, bueno, hacer procesos de dragado en esta zona. Bien,
Entonces, bueno, para comprender un poco esta dinámica, también hicimos un modelo, ahora sí con datos reales, pero nada más acotado de la bifurcación. Y simulamos, por ejemplo, la información del 2020, 2014 y para analizar cuál es el efecto, el comportamiento o las consecuencias que tienen las compuertas. Entonces, bien, aquí está la evolución del fondo del estado inicial al estado final. Estos valores indican que hay depósito, valores negativos indican que hay erosión. Y si ven, entonces, bueno, esto replica lo que observamos en digamos, con imágenes satelitales. Hay una gran sedimentación en la entrada del río Carrizal, pero también en esta zona, en la entrada del río Samaria. Esto entonces, bueno, nos ayuda a comprender un poco y esta sedimentación adicional que tenemos aquí es que probablemente esa zona siempre ha sido una zona de depósito porque precisamente aquí cambia la pendiente de los ríos. Hay menos capacidad hidráulica para transportar. Entonces, de por sí en esta zona siempre se desarrollaban procesos de dragado para darle capacidad, pero aparentemente ahora con la construcción de las compuertas, bueno, está acrecentando este proceso. Entonces, estamos analizando también alternativas para proponer y tratar de reducir este problema. Bueno, y por último, en el periodo del 83 al 2005 estamos tratando de investigar por qué ocurrió esto. Y lo que encontramos es que por esa fecha, en el 92, hubo una erupción en el volcán Chichonal. Depende si lo encuentran en la literatura, los locales cómo lo denominan. Y esto condujo una gran cantidad de sedimentos hacia el río Mezcalapa. Y bueno, obviamente hasta la bifurcación. Entonces, lo primero que hicimos fue determinar si había evidencia de una llegada adicional de sedimentos a esta zona, revisando información de las estaciones hidrométricas y sí, efectivamente, después del 1982 vemos una carga adicional de sedimentos. Entonces, en este momento estamos también utilizando modelos morfohidráulicos para responder esta pregunta, si esta carga adicional de sedimentos replica el comportamiento que veíamos. Bien, para cerrar entonces, lo que tenemos es que estos modelos, el modelo morfohidráulico, nos está indicando que las presas sí pudieron haber afectado el comportamiento que observamos entre 1967 y 1983. La obra de control en el río Carrizal está incrementando la tasa de depósitos. La erupción de 1982 también pudo haber jugado un papel en el cambio de la distribución del flujo. Y todavía nos falta verificar si logramos reproducir ese comportamiento entre el 83 y el 2005. Y bueno, entonces estamos viendo aquí que la bifurcación es muy sensible a cualquier efecto, ya sean acciones humanas o eventos naturales. Y bueno, básicamente vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.